serie sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que hemos titulado esta serie Gozo, ¿sí? El título para el mensaje de hoy es Llevarse bien con los cristianos cascarrabias. Pregunta, ¿qué significa cascarrabias? ¿Sí? Malgeniada, ¿qué más? Sí. ¿Sí? Bueno, cascarrabia significa alguien con quien es difícil llevarse, ¿sí? O como dijo por ahí alguien hace mucho tiempo, son hermanos difíciles de amar, ¿sí? ¿Usted conoce a alguien así? ¿Sí conoce a alguien así? ¿Sí? Si de pronto usted no conoce a alguien así, lo más seguro es que ese cascarrabia es usted. ¿Sí? Pero verdad, voy a hacer la pregunta, ¿sí? ¿Usted es cascarrabias? ¿Sí? No, pobrecito de mí. Tenemos muchos cascarrabias en esta iglesia. ¿No? Pero eso es bueno ser sinceros en esa parte, ¿sí? Y qué bueno que fuéramos todos los días más honestos en esto, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿usted cómo se lleva con esos hermanos difíciles? ¿Sí? Y la respuesta, ¿cuál es? No es fácil. No es fácil llevarse con esos hermanos difíciles, ¿sí? Pero tal vez el punto de partida para lo que vamos a mirar esta mañana es que a veces lo que más nos dificulta de las demás personas es ayudarnos a entender que somos diferentes. Somos diferentes. Y en esta comunidad, ¿sí? Somos diferentes. ¿En qué sentido? ¿Sí? Mire, hay jóvenes, hay viejos, ¿sí? Hay gente con educación universitaria y otros con la educación básica, ¿sí? Unos viven en un barrio, otros en otro, ¿sí? Unos viven en la circunvalar y otros viven en altos de la circunvalar, allá arriba, ¿sí? Alto Pinares, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? Vemos las cosas de diferente manera, pero tenemos que recordar que en una comunidad, en una iglesia, somos como los helados Poxy, ¿sí? Usted va a comerse un helado Poxy y hay 32 variedades, ¿sí? Hay para escoger, ¿sí? Y entonces Pablo, el apóstol Pablo, nos va a tocar en Filipenses capítulo 2 del 1 al 4, va a tocarnos algo muy importante de cómo convivir como hermanos y como iglesia, ¿sí? Y al enemigo le fascina cuando dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, los hermanos, ¿sí? Se jalan los pelos los unos a los otros, ¿sí? ¿Sí? Y se nos olvida que la unidad es un don precioso del Espíritu Santo, y la unidad debemos valorarla, buscarla y protegerla, porque cuando se pierde esa unidad es muy, muy difícil recuperarla, ¿sí? Y Pablo, al escribir esta carta,
como que nota que hay algunas grietas en las relaciones en la iglesia de Filipos. Y nos va a decir en 4 versículos algo muy importante sobre la unidad, ¿sí? Y hay que vivir esa unidad, hay que luchar por ella. ¿Por qué? Porque la bendición de hoy no garantiza el éxito mañana. El hecho de que las cosas estén funcionando bien hoy no quiere decir que mañana va a seguir igual. Porque el enemigo siempre busca destruir primero desde afuera. Y cuando no puede desde afuera, entonces desde adentro, ¿sí? Y si no puede de esa manera, ¿sí?, trata de destruir por medio de la doctrina. Y aún si permanecemos firmes en la doctrina, trata de dañar la iglesia atacando la moral de los líderes. Y si no puede con la moral de los líderes, entonces atacando la unidad de la iglesia. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, lo tenemos en la pantalla. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y en estos 4 versículos, Pablo nos va a mostrar primeramente que hay unos recursos para la unidad. Y quiero que notemos en la traducción de la Reina Valera, ¿sí?, algo muy interesante, que en el primer versículo aparecen 5 sí. 5 sí. Dice, sí hay alguna consolación, sí algún consuelo, sí alguna comunión, sí algún afecto. Pero miremoslo en la Nueva Traducción Viviente que vimos hace un momento, y quiero que al final de cada pregunta digamos que sí. Mire lo que dice, ¿sí? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Sí. ¿Sí? ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí. ¿Sí? Entonces, este primer versículo comienza con un recordatorio de lo que tenemos, de los recursos de Dios en nuestra vida. Ese sí no está expresando duda, es todo lo contrario.
ese sí que expresa afirmación, seguridad, no hay duda. Está diciendo, eso es cierto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos muchos recursos, ¿sí? Tenemos el consuelo en Cristo. Dice, estamos alentados porque estamos unidos a Cristo. Experimentamos el amor de Dios. Tenemos la comunión del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿sí? Apreciamos, nos apreciamos. Y por último, dice, si alguna misericordia, experimentamos la misericordia de Dios. O sea, todos nosotros, si hemos creído en Cristo, tenemos todo eso. No quiere decir que es que estamos escasos de amor. No, tenemos el amor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la misericordia. Todo eso nos ha sido dado, ¿sí? Entonces dice Pablo, a la luz de todo eso, no debe ser difícil vivir en comunidad, vivir en unidad, en esa unidad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y mire, por favor, Dios nos ha dado todo para la unidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Todos los deberes cristianos fluyen naturalmente de la bondad de Dios hacia nosotros. Y no es como si Dios dijera, porque a veces hablamos así, haz esto y te bendeciré. No, es todo lo contrario. Te he bendecido, ahora haz esto. Oiga, si tenemos la comunión con Dios, si tenemos el amor de Dios, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, si tenemos la misericordia de Dios, ¿qué pasa? Tenemos todo eso, y si lo tenemos, hombre, ¿sí? Tenemos todas esas bendiciones. Entonces, dice, vivan en unidad, vivamos en unidad, aprendamos a vivir en comunidad. Y ojo, aquí quiero poner un paréntesis un momentico, y de pronto a algunos les va a doler. Esto no solamente es para vivir como iglesia. Hablo a las parejas, hablo a los matrimonios, hablo a las familias. Si eres una pareja cristiana, ambos creen en el Señor, ¿cómo están viviendo en su casa? Debe haber esto, debe haber unidad, porque tienen el amor de Dios, tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se sirven el uno al otro? Y no debe ser difícil. ¿Por qué? Porque ya tenemos que el amor, el Espíritu Santo, la misericordia. ¿Qué está pasando en nuestras casas? ¿Qué está pasando como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos miramos los unos a los otros? Tenemos todos los recursos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir, como a veces hablamos con mi esposa, para vivir bueno. Pero nos encanta vivir maluco. Dios nos ha dado todos los recursos, su amor, su misericordia, su Espíritu Santo, su perdón. ¿Qué más queremos? Úsenlo. Mire, ya te he bendecido con todo esto. Entonces, hágalo, vívalo, disfrútelo. Dios nos ha dado ¿qué? Todos los recursos, todo lo que necesitamos para vivir en unidad, nos dice Pablo. ¿Qué más nos dice? En el versículo 2, Pablo nos muestra los requisitos de Dios para la unidad. Mire lo que dice el versículo número 2. Completad mi gozo. Y Pablo se viene con una andanada de pensamientos que son muy similares, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo, como buen predicador, está emocionado, ¿sí?
Y todo buen predicador, ¿qué hace? A veces repite y repite varias veces lo mismo. ¿Para qué? Para que mire, esto es importante, téngalo en cuenta, ¿sí? Quiere asegurarse de que sus oyentes entiendan el punto. ¿Y qué es lo que está hablando? Y esto es muy importante. La verdadera unidad cristiana significa un profundo compartir juntos. Yo escucho el mensaje por internet en la casa. Bueno, si está enfermo, listo. Pero ¿qué pasa cuando estamos juntos? ¿Qué pasa? ¿Sí? Nos abrazamos, nos damos la mano, vemos quién está triste, quién está alegre. Eso no se obtiene por internet. El compartir juntos, el sentarse, ir atrás, servir su café, hablar, reír, conocernos. Eso no se obtiene a distancia. ¿Cómo? Sí. Y no entendemos algo y hay otro al lado que, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué fue lo que dijo? Vuelvo y hago paréntesis. ¿Y qué pasa en nuestras casas? ¿Cuánto compartimos juntos? ¿Comparte usted en su casa? ¿Con su pareja? Advertencia. ¿Listos? Advertencia. Usted como matrimonio, el consejo y la recomendación: no tenga televisión en su cuarto, porque ahí es como la canción: una tercera persona entre tú y yo está estorbando. Estorba. No hay tiempo de compartir, de hablar, de abrazarse. Me decía alguien: mi esposo prende el televisor, no me deja dormir. Ni descansa él ni descanso yo. Eso es falta de respeto. Vivimos bajo el mismo techo, pero ¿qué compartimos? Esa unidad se disfruta cuando compartimos. Y Pablo nos dice aquí tres cosas. Uno, dice: sintiendo lo mismo. Es estar de acuerdo, teniendo un mismo parecer. Eso tiene que ver con lo que creemos. Y la doctrina importa. Ojo con eso. La doctrina importa. Creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Creemos en la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la salvación por fe, por gracia. Eso es inamovible. Eso no se puede negociar, porque eso es lo que nos une como cristianos. Sí, por supuesto, hay cosas en las que pensamos diferente. Algunos bautizan bebés, otros no bautizamos bebés, ¿sí? Otros tienen algunas ideas en cuanto a los últimos tiempos, otros pensamos de otra manera, ¿sí? Pero cuando se presenta eso, ¿qué debemos hacer? Primero, ¿sí?, debemos
dialogar, especializarnos, compartir en lo que tenemos en común. ¿Sí? En lo que tenemos en común, hablemos. En lo que no tenemos en común, no hablen porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. En lo que estamos de acuerdo, de eso hablemos. ¿Sí? Y segundo, tenemos que respetar el derecho a que las personas piensen diferente. ¿Sí? ¿Sí? Pero debemos mantener nuestras convicciones en amor y respetar al otro. Entonces, sintiendo lo mismo, pero también nos dice, teniendo un mismo ¿qué? Un mismo amor. ¿Eso con qué tiene que ver? Con lo que sentimos el uno por el otro. A veces me parece tan vergonzoso escuchar de algunos decir, ¿sí? Uy, es que yo veo a ese hermano y ahí mismo se me daña el día. Qué vergüenza, qué vergonzoso. Me cae mal. ¿Cómo así que me cae mal? Por Dios. Un mismo amor. Y vuelve, insiste, sintiendo lo mismo, unánimes en alma y pensamiento. Eso tiene que ver con ¿qué? Con cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos? Y ahí hay que tener cuidado. Está bien ser alegres, pero a veces nos pasamos en la forma en que nos tratamos. Cuidado con apodos, cuidado con sobrenombres, cuidado con esas cosas. Eso hace daño, ¿sí? Unánimes en qué? En su amor, en respeto, ¿sí? Mire, y un ejemplo muy sencillo de lo que significa, con algo que es muy común entre nosotros, el fútbol. En un equipo de fútbol hay ¿cuántos jugadores? 11. Y todos tienen ¿qué? Un puesto diferente. Cada uno tiene su labor. ¿Sí? Y si el equipo pierde, ¿qué pasa? Pierden todos. Y si gana, ganan todos. Y en el cuerpo de Cristo no hay suplentes en la banca. Todos somos ¿qué? Todos somos titulares. ¿Sí? Entonces, los requisitos para esa unidad, ¿cuáles son? ¿Sí? Hombre, sientan lo mismo, crean lo mismo, ámense, trátense con respeto. ¿Sí? Y me gusta como lo expresa Pablo en el versículo número 2, dice, completad mi gozo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces háganme verdaderamente feliz. Estoy diciendo, hombre, yo quiero verlos que ustedes ¿qué? Están juntos, unánimes, y eso a mí ¿qué? Me da alegría, me da mucha felicidad. Entonces, tenemos todos los recursos de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo, la misericordia de Dios, y Pablo aquí nos da los requisitos. Sientan lo mismo, ámense, estén juntos, respétense, ¿sí? Y entonces terminamos los versículos 3 y 4 y ahí nos muestra Pablo los resultados de esa unidad. Dice así: nada vamos a hacer, ¿por qué? Por contienda o vanagloria, ¿sí? Antes bien, ¿cómo vamos a vivir? Humildemente, estimando a cada uno, ¿sí? Como superiores
a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Resultados de la unidad: una nueva actitud hacia los demás. ¿Cuál es esa nueva actitud? Dejamos a un lado ¿qué? El egoísmo. Todo eso a un lado. Dejamos a un lado todo eso. La vanagloria, lo dejamos a un lado. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a aprender a que nunca vamos a ganar al mundo escupiéndoles en la cara? Y a veces yo me preocupo a veces de que veo algunos hermanos, y no me refiero solamente acá, sino de todo nuestro ambiente cristiano, que andan con una altivez, con una arrogancia, ¿sí? Que se creen non plus ultra. No más vanagloria, no más egoísmo, nueva actitud hacia los demás. Tenemos que aprender a ver a los demás de una manera muy, muy diferente. Y si es en la iglesia, es porque son nuestros ¿qué? Hermanos. Y si es en nuestra casa, mucho más, porque es mi esposa, es mi esposo. Debo tratarla como vaso frágil, con respeto. Y a mi esposo, amarlo y respetarlo. Hijos, padres, igual. ¿Por qué a veces nos tratamos tan mal? ¿Qué está pasando? El resultado debe ser esto: fuera orgullo, fuera egoísmo, una nueva actitud hacia los demás, pero también una nueva actitud hacia quién, hacia usted mismo. Y ahí viene la palabra humildad. ¿Y humildad qué significa? Humillarse ante otra persona. ¡Ay, qué dolor! ¿Sí? Pero Pablo toma esa palabra de humillarse ante otro, que suena muy negativo, y lo eleva al nivel cristiano, en un contexto muy diferente. No hay necesidad de uno mismo autopromocionarse y exaltarse. ¿Sí? Lo único que yo le agradezco a Dios es que soy muy humilde. Muy humilde. ¿Sí? Le preguntaron a San Agustín cuál es la primera marca de la religión, y él contestó: la humildad. Y la segunda, la humildad. Y la tercera, la humildad. La humildad. La verdadera religión comienza con la humildad. ¿Por qué? Porque si uno no es humilde delante del Señor, nunca va a poder ser salvo. Nunca va a poder ser humilde con los demás. Porque el primer requisito para ser salvos es humillarnos delante del Señor y reconocer: ten misericordia de mí, que soy pecador. Por eso el primer paso es reconocer el pecado. Cuán difícil es que una persona crea en Cristo cuando piense que está muy bien,
que no ha hecho nada malo. Esos son los más difíciles. Pero cuando uno se humilla delante del Señor, ¿sí?, reconoce que es pecador, hay salvación y vida eterna. No se le olvide una cosa: los soberbios van para el infierno, van para el infierno, porque no son capaces de doblar su rodilla delante de Jesucristo. Solamente los humildes pueden ser salvos. Solo aquel que dice: soy pecador. Nueva actitud hacia usted mismo, ¿sí? Vea a los demás de una manera diferente. Estime a los demás, ¿sí? Véanlos como superiores. Y esto tiene que ver con todo en nuestro diario vivir. Usted va a un sitio, un restaurante, lo atiende. ¿Cómo le habla usted a esa persona? ¿Cómo le pide el servicio a esa persona? ¿Sí? ¿Cómo lo tratamos? ¿Como alguien que me está sirviendo? ¿O como un esclavo al que humillo porque tiene ese trabajo? ¿Cómo vemos a las otras personas? ¿Sí? Tengo que estimarlos como superiores a mí, dice Pablo. Vamos a empezar a crecer espiritualmente cuando pensemos menos en lo grande que somos y pensemos más en nuestras imperfecciones. Voy a hacer un examen. Los exámenes son duros, ¿cierto? ¿Usted sería capaz de sentarse y escribir y enumerar todos sus defectos? ¿Sí? Como no somos capaces, yo voy a hacer unas preguntitas, ¿sí? Y usted va contestando. ¿Listos? ¿Sí? Me encanta discutir demasiado. Ya veo que están a unos por ahí haciendo gestos. Me preocupa que otros reconozcan mis contribuciones. Envidio secretamente el éxito de los demás. Me regocijo en secreto de las desgracias ajenas. Cuidadito con esa frasecita. No me alegro, pero siento un fresquito. Soy demasiado consciente de lo que los demás piensan de mí. ¿Cómo respondo cuando alguien más es recompensado por mi trabajo? Yo hice y el otro se lleva la gloria. ¿Cómo me siento? Soy demasiado rápido para criticar a otros que son diferentes a mí. ¿Alguno ha dicho todas las anteriores? ¿Cuánto tiempo paso hablando de mí mismo? ¿Se me hace más fácil decir, o se me hace muy fácil decir, me equivoqué? ¿O le cuesta mucho? Faltan dos, las mejores. ¿Alguien diría que yo soy un cristiano cascarrabias?
y la que más me gusta. ¿Escucharía alguien este mensaje y diría, eso es pa' Julanita? ¿Escucharía alguien este mensaje y pensaría en mí? Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios quiere que verdaderamente tengamos una iglesia, una comunidad unida en un mismo sentido. Pero no solamente la iglesia, sino nuestros hogares. Que no solamente se vea bonito, sino que sea real. Pero hay una realidad. Esto no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Por eso, mire lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Sin la ayuda del Señor no lo podemos hacer. Sin la ayuda de Cristo no lo podemos hacer. Nunca podremos vivir de esta manera sin la ayuda del Señor. Pero con su ayuda todo es posible. Pero surge, y ya voy terminando porque vamos a tener algo al final. Y si se aprovechan de mí, ¿qué debería hacer? Hacer lo que Dios dice de todos modos. Y si la gente se aprovecha, algunos lo harán, pero hazlo de todos modos. Y si la gente se ríe de mí, hágalo de todos modos. Algunas personas se van a aprovechar para sus propios fines, sí, pero hazlo. Jesús vivió de esta manera y lo crucificaron. ¿Podemos esperar algo mejor? No. Igual. Sin la ayuda de Cristo, simplemente no podemos y no queremos vivir de esta manera, pero con su ayuda todo es posible. No estoy hablando nada nuevo que usted no haya escuchado antes. No estoy diciendo nada nuevo que usted ya lo sepa. Es muy fácil escuchar un sermón. Es más difícil ponerlo en práctica. Que el Señor nos ayude a ser personas, a ser una iglesia, a ser una familia con un mismo sentir, unánimes en el amor, tratándonos respetuosamente, aprendiendo a estar juntos aún en nuestras diferencias. Que esto no se quede simplemente en un bonito mensaje. Que el Señor nos ayude a vivirlo, a ser una iglesia con un mismo sentir, unánimes en Cristo, tratándonos correctamente, y que esto mismo lo podamos vivir en nuestros hogares. Padre, muchas gracias te damos. Es mucho más fácil escuchar este mensaje que ponerlo en práctica. Confesamos, Señor, que nuestro problema no es la información. Ya sabemos qué es lo que tú quieres de nosotros. Nos has dado
todo lo que necesitamos para obedecer. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Danos la mente de Cristo para que podamos vivir como tú lo hiciste, Señor Jesús. Tú viviste solo para los demás. Oramos para que nos ayudes, Señor. Aprender a ver a las personas, a nuestros hermanos, a nuestra pareja de una manera diferente. Y no solamente a verlos, sino tratarlos. Y a vernos nosotros mismos de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, porque todos somos orgullosos. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado todo esto y aprender a vivir de manera humilde, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra arrogancia, nuestra vanagloria. Perdona, Señor, nuestra altanería. Perdona, Señor, nuestra falta de respeto hacia el otro, hacia mi pareja, hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis padres, hacia mis hijos. Perdónanos, Señor. Queremos obedecerte. Queremos, Señor, seguir teniendo una comunidad unida en ti, Señor Jesús. Sin ti no lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra vida y a poder escribir y empezar a trabajar sobre todo aquello que nos separa de las demás personas. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro.